La iglesia de San Miguel, en el pequeño pueblo de Villanueva del Río, en las colinas de Andalucía, estaba envuelta en un velo de luto profundo. Las campanas repicaban con un tañido largo y solemne, mezclándose con los sollozos ahogados de los dolientes, creando una atmósfera que helaba el alma. El olor a incienso impregnaba el aire, combinado con el aroma de las flores marchitas que adornaban el altar. María permanecía en silencio junto al ataúd de su esposo, sosteniendo firmemente en brazos a la pequeña Sofía, de apenas 2 años. La niña forcejeaba contra el abrazo de su madre, su carita enrojecida por el llanto incesante, su vestidito blanco manchado de lágrimas. María se inclinó para calmarla, sus manos temblando bajo el peso del velo negro de luto, pero Sofía no se dejaba consolar. Sus ojos inocentes, grandes y llenos de miedo, estaban clavados en el ataúd de roble donde yacía Antonio, inmóvil. Papá, papá, sollozaba Sofía, sus deditos temblorosos apuntando hacia el ataúd, su voz apenas audible entre los murmullos de la multitud. María tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía respirar. Quería llorar, pero las lágrimas se le atoraban, atrapadas en un dolor que aún no podía comprender. La muerte repentina de Antonio era una pesadilla de la que no podía despertar. Apenas ayer, él la había besado en la frente antes de salir al campo, su risa cálida resonando en la vieja finca familiar rodeada de olivares. Habían bailado juntos en las fiestas del pueblo, compartido noches bajo el cielo estrellado de Andalucía, y ahora, todo lo que quedaba era un cuerpo frío e inerte, encerrado en una caja de madera. Alrededor de María, los vecinos de Villanueva del Río se congregaban, sus rostros marcados por la tristeza y la confusión. Nadie entendía cómo un hombre sano como Antonio, un agricultor fuerte y querido por todos, podía morir tan de repente. Algunos susurraban que había sido un accidente en el campo, tal vez un golpe de calor o un tropiezo fatal con una herramienta. Otros, más supersticiosos, murmuraban que era un castigo divino, una deuda kármica por algún pecado oculto. Las habladurías flotaban como un murmullo constante, apenas audible bajo el repique grave de las campanas. Doña Rosa, una anciana, de más de 80 años que vivía en una casita cerca de la finca de María, se acercó con pasos lentos, su rostro arrugado lleno de compasión. Era conocida en el pueblo por sus historias de fantasmas y milagros, relatos que los niños escuchaban con ojos abiertos y los adultos con escepticismo. Posó una mano temblorosa sobre el hombro de María, su voz baja y grave: «Mi niña, sé que estás sufriendo, pero la pequeña Sofía, ¿estás segura de que está bien?». María bajó la mirada hacia su hija, su corazón latiendo con fuerza. Sofía temblaba, sus ojos grandes fijos en un rincón oscuro detrás del ataúd, un espacio donde las sombras parecían más densas, como si absorbieran la luz de las velas parpadeantes. De repente, la niña soltó un grito agudo que cortó el aire como un cuchillo. «Papá, papá está atrapado, está pidiendo ayuda». El aire en la iglesia se espesó, cargado de un malestar que hizo que los presentes contuvieran el aliento. Un murmullo nervioso se extendió entre la multitud. Algunos intercambiaron miradas ansiosas, mientras otros se santiguaban apresuradamente, sus dedos moviéndose rápido sobre el pecho. Doña Rosa dio un paso atrás, tambaleante, cubriéndose la boca con una mano huesuda. «Dios mío, la niña puede ver», murmuró, su voz temblorosa llena de un temor antiguo, como si hubiera recordado algo que prefería olvidar. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de María. Se agachó frente a Sofía, intentando mantener la voz firme, aunque su corazón latía desbocado. «Sofía, mi amor, ¿qué has dicho?». Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apuntó al rincón oscuro con un dedito tembloroso. «Papá está ahí, está pidiendo ayuda, mamá, está atrapado», insistió, su voz clara pero cargada de un miedo que no debería habitar en una niña tan pequeña. Una brisa fría, casi sobrenatural, barrió la iglesia, haciendo que las velas del altar parpadearan con violencia, algunas a punto de apagarse. Nadie habló, pero María sentía como la tensión se acumulaba, espesa como la niebla que a veces cubría los olivares al amanecer. Los vitrales de la iglesia,
con imágenes de santos y mártires, parecían observarla, sus ojos de vidrio brillando con un juicio silencioso. Justo entonces, las puertas de madera de la iglesia crujieron al abrirse con un sonido lento y siniestro, como si el mismísimo viento conspirara con el momento. Un hombre alto entró, su figura recortada contra la luz mortecina del exterior. Era Enrique, el primo de Antonio, vestido con un traje negro impecable, pero con un rostro severo que no encajaba con la solemnidad del funeral. Sus ojos oscuros escanearon la multitud antes de posarse en María, y se acercó con pasos deliberados, una sonrisa compasiva en los labios que a María le pareció falsa, como una máscara mal puesta. María, querida prima política, qué tragedia, dijo Enrique, su voz profunda y engañosamente suave, como el susurro de un vendedor en el mercado. Todos estamos destrozados por la partida de Antonio. Era como un hermano para mí. María apenas asintió, demasiado agotada para responder con palabras. El peso del duelo y la confusión la aplastaban, y la presencia de Enrique solo aumentaba su inquietud. Siempre había habido algo en el que la incomodaba, una ambición oculta tras sus modales corteses. La mirada de Enrique se deslizó hacia Sofía, quien aún se aferraba al vestido de su madre, mirando fijamente el rincón oscuro con una intensidad que no era propia de una niña. La pequeñita es demasiado joven para entender, dijo Enrique, inclinándose ligeramente hacia Sofía, aunque su tono llevaba una sutil aspereza. Es mejor no dejarla decir esas cosas, María, podría asustar a la gente, y no queremos eso en un día como este, ¿verdad? María frunció el ceño, sus palabras la inquietaban más de lo que podía explicar. ¿Qué quieres decir? Solo está llorando por su padre, replicó, intentando mantener la compostura, aunque su voz temblaba ligeramente. Enrique asintió, pero su expresión cambió rápidamente, como si hubiera decidido cambiar de táctica. María, odio mencionarlo ahora, pero sabes que Antonio dejó muchos problemas financieros. La finca, con todos esos olivares, es una carga con las deudas que dejó. Quizás sea mejor considerar venderla para saldarlas. María se quedó helada. Una ola de vértigo la invadió, haciendo que el suelo bajo sus pies pareciera tambalearse. ¿Vender la finca? ¿De qué estás hablando, Enrique? Su voz era un susurro, pero cargado de incredulidad. La finca era más que una propiedad. Era el legado de la familia de Antonio, el lugar donde Sofía había dado sus primeros pasos, donde habían soñado con envejecer juntos. Enrique suspiró, fingiendo una preocupación que no llegaba a sus ojos. Antonio era un buen hombre, pero tenía sus problemas. No te lo decía para no preocuparte, pero las deudas se acumularon. Solo pienso en lo mejor para ti y Sofía. Podría ayudarte a encontrar un comprador, a un buen precio, claro. Un frío terror se filtró en los huesos de María. Nunca había confiado plenamente en Enrique. Siempre había envidiado la finca, los olivares que producían un aceite que se vendía bien en los mercados de Sevilla. Que hablara de dinero ahora, antes siquiera de que Antonio fuera enterrado, le revolvía el estómago. Sofía, como si sintiera la tensión, se aferró más fuerte a la mano de su madre, sus ojos brillando, con lágrimas. Apuntó al ataúd de nuevo y dijo con una voz clara y pequeña que cortó el silencio: «Papá está atrapado». La cabeza de Enrique se giró bruscamente, su rostro congelado por un instante, como si las palabras de la niña lo hubieran golpeado. Como un puñetazo, la tensión en la iglesia se intensificó. Los que estaban cerca comenzaron a alejarse lentamente, como si temieran que algo maligno estuviera a punto de manifestarse. Nadie se atrevía a hablar, pero los murmullos crecían, un zumbido de miedo y superstición. María se agachó, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «Sofía, mi amor, ¿qué has dicho?». Sofía miró a su madre, su carita llena de miedo, las lágrimas brillando en sus ojos. «Papá no se ha ido, está aquí todavía, está llamando a mamá», dijo, su voz temblorosa pero firme, señalando el ataúd con un dedo que no vacilaba. Un silencio asfixiante se apoderó de la iglesia. Margarita, una vecina de rostro curtido que siempre estaba en las reuniones del pueblo, tiró de la manga de otra mujer y susurró,
esto no es buena señal. Una niña tan inocente no mentiría, ¿y si es verdad? ¿Y si Antonio? No terminó la frase, pero sus ojos reflejaban un miedo profundo. María apretó la mano de Sofía, intentando detener su propio temblor. Mientras tanto, Enrique apretó la mandíbula, sus ojos parpadeando con una inquietud que no podía disimular. Los niños tienen imaginaciones vívidas, dijo, forzando una risa que sonó hueca en el silencio de la iglesia. Pero María notó cómo sus manos se cerraban en puños, los nudillos blancos por la presión. Algo no estaba bien, y ella lo sentía en cada fibra de su ser. La oscuridad se cernía sobre la iglesia de San Miguel, las velas del altar parpadeando, débilmente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra fría. El aire se sentía más pesado que nunca después de las palabras de Sofía, como si el mismo espacio estuviera conteniendo el aliento. Los reunidos alrededor del ataúd comenzaron a retroceder, evitando a María y su hija como si temieran que un mal antiguo estuviera a punto de despertar. Los vitrales parecían vibrar con el viento que aullaba afuera, y el olor a cera quemada se mezclaba con el miedo que impregnaba la sala. Papá no se ha ido, está aquí todavía, está llamando a mamá. Las palabras de Sofía resonaban en la mente de María, enviando escalofríos por su espina dorsal. Recordó un sueño de la noche anterior, donde Antonio la llamaba desde la oscuridad, su voz atrapada en un eco que no podía alcanzar. Había pensado que era el duelo, pero ahora dudaba. Escaneó la multitud hasta que sus ojos se posaron en Enrique, quien aún estaba allí, aunque su compostura parecía desmoronarse. Sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el respaldo de un banco de madera, y sus ojos se desviaban, evitando los de María. Vamos, no dejemos que las palabras de una niña provoquen miedos innecesarios, dijo Enrique, forzando otra sonrisa débil, pero había un leve temblor en su voz que traicionaba su aparente calma. Doña Rosa, la anciana que había visto nacer y morir a generaciones en Villanueva, se santiguó en silencio, sus labios moviéndose en una oración apenas audible. Hay cosas más allá de nuestra comprensión, murmuró, su voz cargada de un peso que venía de décadas de historias contadas. Junto al fuego, a veces, los niños ven lo que los adultos no pueden. Hace años, en un pueblo cercano, un minero fue enterrado vivo. Su esposa soñaba con él arañando la tierra. Cuando excavaron, lo encontraron vivo, pero enloquecido. Desde entonces, en ese pueblo, hacen vigilias largas antes de enterrar. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de María, apretó su agarre en Sofía, quien seguía temblando, sus manitas aferrando el vestido de su madre. Enrique parpadeó rápidamente, intentando recuperar el control de la conversación. María, solo trato de ayudar. Deberíamos resolver el asunto de la finca y los bienes antes de que sea tarde. Si Antonio estuviera aquí, querría que lo arreglaras rápido. Piensa en Sofía, en su futuro. El estómago de María se retorció. En nudos, la insistencia de Enrique, su urgencia por hablar de la finca en un momento así, le parecía cada vez más siniestra. ¿Puedes dejarme sola un momento?, dijo, su voz teñida de acero, aunque por dentro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Enrique se encogió de hombros, pero un destello de irritación cruzó su rostro, rápido como un relámpago. Solo trato de ayudar, pero si eres demasiado terca, quizás no me deje otra opción que involucrar a la ley, dijo, su tono cargado de una amenaza velada que envió un escalofrío helado por la espina dorsal de María. Margarita chasqueó la lengua, susurrando a la mujer a su lado, absolutamente sin corazón. El hombre ni siquiera ha sido enterrado y ya habla de bienes. ¿Qué clase de primo es este? Pero Enrique no parecía importarle los murmullos a su alrededor. Volveré mañana, esperemos que para entonces hayas reflexionado, dijo, su voz fría, como el mármol, antes de girarse y salir de la iglesia, sus pasos resonando en el silencio. María sintió su corazón latir con fuerza, no solo por la amenaza de Enrique, sino por la forma en que había reaccionado cuando Sofía mencionó a su padre. ¿Por qué se había visto tan tenso? ¿Qué escondía? Bajó la mirada hacia Sofía, quien aún se aferraba a su vestido, sus ojos brillando con lágrimas. Mamá, papá está aquí todavía, susurró la niña,
su voz un eco de certeza que helaba la sangre. María respiró hondo, intentando no dejar que el pánico la dominara. Se agachó frente a Sofía, acariciando su mejilla húmeda. Mi amor, ¿qué quieres decir con que papá está atrapado? Sofía miró a su madre con ojos llenos de lágrimas, su voz temblorosa pero clara. Papá está atascado ahí dentro. Mera, está llamando. Tiene miedo, dice tu nombre. Mamá, las palabras enviaron una ola helada a través del cuerpo de María. Se volvió hacia el ataúd, hecho de roble sólido, la tapa firmemente sellada, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. A su lado, doña Rosa sacudió la cabeza, sus labios apretados. La niña no se lo inventa, murmuró, su voz baja como si temiera despertar algo. He visto esto antes, María. Hace muchos años, en un pueblo vecino, un hombre fue dado por muerto, pero solo estaba en un coma profundo. Su familia tenía pesadillas, lo oían gritar en sus sueños. Cuando finalmente abrieron el ataúd, estaba vivo, pero su mente nunca volvió a ser la misma. La garganta de María se secó, miró de nuevo al ataúd, un horror creciente invadiendo su mente. Sofía hipó, su voz apenas un susurro, papá me está llamando, está oscuro, mamá, golpea la madera. En ese momento, María sintió que su pecho se apretaba, como si una mano invisible le estrujara el corazón. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No, no podía ser. Antonio estaba muerto, los médicos lo habían confirmado, pero, ¿estaba absolutamente segura? Recordó el rostro pálido de Antonio cuando lo encontraron en el campo, inmóvil, su cuerpo desplomado entre los olivos. El médico del pueblo había firmado el certificado de defunción sin dudar, pero ahora, las palabras de Sofía y la reacción de Enrique sembraban una duda que crecía como una maleza venenosa. Fuera, el viento aullaba a través de las vidrieras, creando un sonido siniestro que parecía un lamento. Las velas del altar parpadearon con más fuerza, y una de ellas se apagó, dejando una voluta de humo que se elevó hacia el techo abovedado. Algunos vecinos intercambiaron miradas ansiosas, murmurando entre sí. Esto es un mal augurio, susurró una mujer de mediana edad, su voz temblando. Las almas en pena hacen estas cosas. La tensión en la iglesia creció como una tormenta acercándose. María miró alrededor, sintiendo como si las paredes de piedra se cerraran sobre ella. Los rostros de los vecinos estaban marcados por el miedo, algunos apretando rosarios, otros mirando el ataúd como si esperaran que algo saliera de él. ¿Qué debería hacer? No, esto era solo una coincidencia, se dijo a sí misma. Pero, ¿y Antonio? ¿Y si Sofía tenía razón? María sostuvo a Sofía con fuerza, su latido retumbando en sus oídos como un tambor. Margarita se acercó, su rostro lleno de preocupación, y susurró, María, si tienes la más mínima duda, no dejes que entierren a Antonio todavía. No podrías vivir con esa incertidumbre. Las palabras golpearon a María como un cuchillo en el pecho. Ya no sabía qué creer, pero una cosa era cierta, algo estaba muy mal. Su mente giraba, atrapada entre el duelo, el miedo y una chispa de esperanza imposible. ¿Y si Antonio no estaba muerto? La idea era tan aterradora como esperanzadora, un torbellino que amenazaba con consumirla. La iglesia de San Miguel permanecía envuelta en oscuridad, el funeral extendiéndose más de lo esperado. Los susurros ahogados de los vecinos se hicieron más fuertes, llenos de inquietud. Intercambiaban miradas ansiosas, alejándose del ataúd como si temieran que algo maligno estuviera a punto de surgir de él. María estaba congelada, su mente en turmoil, mientras Sofía aún se aferraba a ella, sus ojos inocentes llenos de un miedo que no debería existir en una niña tan pequeña. María, si tienes la más mínima duda, no dejes que entierren a Antonio. Todavía, las palabras de Margarita resonaban en su cabeza, cada sílaba como un martillo golpeando su corazón. María quería creer que esto era solo la imaginación de una niña en duelo, pero en lo profundo, no podía ignorar la sensación roedora que le decía que algo estaba mal, terriblemente mal. Enrique se había ido, pero la forma en que reaccionó, cuando Sofía habló de su padre, la tensión en su rostro,
La forma en que sus manos se cerraron en puños, la hacía más inquieta que nunca. Doña Rosa se acercó de nuevo, tirando suavemente de la manga de María. Mi niña, quizás deberías confiar en tus instintos, dijo, su voz baja y seria, como si estuviera revelando un secreto antiguo. Los niños no mienten con estas cosas. He visto demasiado en este pueblo para dudar de lo que dice Sofía. María miró a su hija. Las manitas de Sofía aferraban su vestido, temblando. Mamá, papá tiene miedo, susurró la niña, su voz un eco de certeza que helaba la sangre. Un frío que helaba los huesos corrió por las venas de María. No, no era posible. Antonio estaba muerto. Pero, ¿y si no lo estaba? El mero pensamiento hacía que le costara respirar, como si el aire en la iglesia se hubiera vuelto demasiado denso. Apretó su agarre en Sofía, luchando por encontrar lógica en medio de los rumores, las miradas temerosas de los vecinos, y la ominosa inquietud que colgaba en el aire como un velo invisible. De repente, una voz llamó desde fuera de la iglesia, rompiendo los pensamientos en espiral de María. María se volvió bruscamente, su corazón saltando en su pecho. En la entrada estaba Mateo, un amigo cercano de Antonio desde la infancia, alguien con quien había compartido partidas de fútbol en las plazas del pueblo y secretos sobre la familia. Jadeaba, su rostro tenso por la urgencia, su camisa arrugada, como si hubiera corrido desde lejos. Acabo de enterarme, llegué tarde, pero hay algo que necesitas saber, dijo, su voz entrecortada por el esfuerzo. María frunció el ceño, su corazón martilleando contra sus costillas. ¿Qué podría ser tan importante? Mateo se acercó, bajando la voz para que los demás no escucharan. Miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera demasiado cerca, y luego se inclinó hacia ella. Antes de que muriera, mencionó algo importante. No sé si es el momento adecuado, pero tiene que ver con Enrique. Escuchar. El nombre de Enrique hizo que María se sintiera aún más inquieta, como si una mano fría le apretara el corazón. Dime, dijo firmemente, aunque por dentro temblaba. Mateo tragó saliva, sus ojos oscuros llenos de preocupación. Unos días antes de que Antonio falleciera, me dijo que Enrique lo estaba presionando para vender la finca. Decía que era una herencia compartida, pero Antonio sabía que Enrique quería venderla a promotores turísticos que están llegando a Andalucía. Antonio se negó rotundamente, y al día siguiente tuvo su accidente. Una ola de hielo invadió a María, haciendo que sus manos temblaran. Recordó las palabras de Enrique de antes, cómo la presionaba urgentemente para vender la finca, cómo intentaba mantenerse calmado cuando Sofía hablaba de Antonio atrapado. ¿Podría ser que esto no fuera un accidente? La idea era como un veneno que se extendía por sus venas, lenta pero mortal. Mateo, estás diciendo. No pudo terminar la frase, las palabras se le atoraban en la garganta. Mateo tragó saliva con dificultad, su rostro tenso. No tengo pruebas, María, pero Antonio nunca confió en Enrique. Me dijo que si algo le pasaba, no confiaras en nadie, especialmente en él. María sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. No podía ser, pero las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora, como un rompecabezas que revelaba una imagen monstruosa. Enrique siempre había codiciado la finca, los olivares que producían un aceite que se vendía bien en los mercados de Sevilla. ¿Hasta dónde habría llegado para conseguirlo? Sofía de repente tiró de la manga de María, sus ojos abiertos. Por el miedo. Mamá, papá está llorando, dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una certeza que helaba la sangre. Toda la iglesia cayó en un silencio atónito. Doña Rosa dio un paso atrás, sus manos temblando mientras se santiguaba. De nuevo, otros en la multitud se miraron con creciente pavor, algunos murmurando oraciones, otros apretando sus rosarios con más fuerza. La niña, realmente puede verlo, susurró alguien, su voz apenas audible en el silencio opresivo. María tragó saliva y se volvió hacia Sofía, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Sofía, mi amor, ¿qué has dicho? Sofía apuntó al ataúd, su voz temblorosa pero clara. Papá está llorando adentro.
La fría habitación de repente se volvió asfixiante, como si las paredes se cerraran sobre ellos. María sintió que la sangre en sus venas se congelaba. No, no podía ser. Pero entonces, un sonido débil resonó desde el ataúd, como un eco desde el más allá. Toc. Nadie habló, nadie se atrevió a moverse. ¿Era solo una ilusión? María contuvo el aliento, su mente gritando que debía ser un error, un truco del viento o de la madera vieja. Entonces el sonido vino de nuevo. Toc, toc. Esta vez no fue solo María quien lo oyó. La multitud comenzó a agitarse, algunos retrocediendo aún más, otros cubriéndose la boca en shock. Doña Rosa tembló, santiguándose una y otra vez, sus labios moviéndose en una oración frenética. Dios mío, protégenos, susurró, su voz quebrada por el miedo. Margarita tartamudeó, su rostro pálido. María, deberíamos abrir el ataúd. No podemos ignorar esto. María no podía respirar, su pecho apretado por un terror que no podía nombrar. Pero justo cuando estaba a punto de avanzar, una voz retumbó desde la entrada de la iglesia: nadie va a tocarlo. Todos se volvieron, sus corazones saltando en sus pechos. Enrique había regresado, estaba en la entrada, su figura recortada, contra la luz mortecina, sus ojos ardiendo de ira. No dejen que la superstición cause caos. Esto es ridículo, dijo, su voz cortante como una navaja. Pero María no podía sacudirse el creciente terror que la envolvía. Miró alrededor. Los vecinos temblaban, sus ojos alternando entre miedo y duda, algunos aferrando sus rosarios, otros mirando el ataúd como si esperaran que se abriera solo. Toc, toc, otro sonido, más claro, más insistente. El rostro de María palideció, sus manos temblando incontrolablemente. Enrique apretó los puños, su voz teñida de una advertencia peligrosa: nadie abre ese ataúd. ¿Me oyen? Es solo el viento, la madera contrayéndose por el frío de la noche. Pero nadie le creía. ¿La madera contrayéndose hace sonidos de golpes? Susurró doña Rosa, sus ojos atormentados, como si viera un eco de su propia historia de hace décadas. Un hombre anciano, Jaime, amigo de larga data del padre de Antonio, se puso de pie, su figura encorvada pero su voz firme e inquebrantable. Enrique, ¿por qué tienes miedo de abrir el ataúd? Si no tienes nada que ocultar, déjanos verificar. No tengo miedo de nada, casi gritó Enrique, pero María notó como sus manos se cerraban tan fuerte que sus nudillos blanqueaban, y un brillo de sudor perlaba su frente. Mateo avanzó, sus ojos afilados como una hoja. Entonces déjanos abrirlo. Si Antonio está muerto, no hay nada que temer, ¿verdad? Toc. El ataúd golpeó de nuevo, un sonido que resonó como un trueno en el silencio de la iglesia. Varias mujeres del pueblo chillaron, aferrándose unas a otras, sus rostros pálidos de terror. El sombrío funeral se había transformado en una pesadilla viva, algo sacado de las leyendas que doña Rosa contaba en las noches de invierno. Sofía se aferraba al vestido de su madre, lágrimas brotando de sus grandes ojos. Mamá, papá te está llamando, dijo, su voz un susurro roto por los sollozos. María temblaba, pero algo dentro de ella ardía, una chispa de determinación que crecía en medio del miedo. Miró a Enrique, su inquietud convirtiéndose en una certeza profunda e inquietante. ¿Qué estás ocultando, Enrique?, demandó, su voz áspera por la emoción, cada palabra cargada de una furia que no sabía que poseía. Los ojos de Enrique se abrieron, su rostro palideciendo por un instante antes de recuperar su máscara de control. ¿Estás loca, María? ¿Quieres abrir un ataúd solo por el disparate de una niña? ¿Y qué hay de los golpes?, replicó María, su voz cortante como el filo de una espada. Explícalos, Enrique. El viento, te lo dije, es solo el viento, rugió él, pero su voz temblaba, traicionando su pánico. Entonces déjanos abrirlo y probar que tienes razón, interrumpió Mateo, avanzando con pasos firmes, su rostro endurecido por la sospecha. Nadie habló. Toda la iglesia contuvo el aliento, el silencio tan pesado que parecía aplastar a todos los presentes. Enrique tragó saliva, sus ojos fijos en el ataúd como si fuera una bestia a punto de despertar. No, gritó, su voz quebrándose.
un grito desesperado que resonó en las paredes de piedra. Nadie lo toca, pero su estallido solo lo condenó más. Jaime avanzó, su voz vieja pero comandante cortando la tensión como un cuchillo. Enrique, si sigues resistiéndote, solo te haces ver más sospechoso. ¿Qué temes que encontremos? Enrique lo miró con ira, sus labios presionados en una línea delgada, el sudor ahora corriendo por su frente. De repente, Sofía soltó un grito agudo que hizo que todos se estremecieran. Papá, papá, estoy aquí. Su llanto resonó por la iglesia, un eco de desesperación que parecía venir de otro mundo. María sintió que el piso bajo sus pies temblaba, como si la tierra misma estuviera reaccionando al horror que se desplegaba. Toc, toc, los golpes se hicieron más fuertes, demasiado claros, demasiado reales para ser una ilusión. Algunos vecinos entraron en pánico, corriendo hacia la puerta, sus pasos resonando en el suelo de piedra, mientras otros permanecían clavados. En su lugar, sus ojos amplios por el horror, incapaces de apartar la mirada del ataúd. Margarita se aferró a su chal, su voz temblando. Si algo está mal, María, tenemos que verificar ahora. No podemos ignorar esto. Doña Rosa respiró hondo, sus manos apretando su rosario con tanta fuerza que las cuentas parecían a punto de romperse. Llamen al sacerdote, dijo lentamente, su voz cargada de una autoridad que venía de años de experiencia. Si hay un alma atrapada, solo el padre Manuel podrá ayudar. La mención del sacerdote hizo que Enrique palideciera aún más, su rostro ahora casi fantasmal. No, nadie llama a nadie, ladró, su voz quebrándose por la desesperación, pero María había tenido suficiente de las mentiras. Se volvió hacia Mateo, su voz firme e inquebrantable, aunque por dentro temblaba. Ve a buscar al padre Manuel, ahora mismo. No podemos esperar. Enrique se lanzó hacia adelante, intentando detener a Mateo, sus manos extendidas como garras, pero Jaime lo agarró por el hombro, sujetándolo con una fuerza sorprendente para su edad. Ya no tienes derecho a interferir, Enrique, dijo, su voz fría como el hielo, sus ojos brillando con desprecio. Enrique se liberó de un tirón, pero el miedo en sus ojos era innegable, un terror crudo que María nunca había visto en él. Fuera, las campanas de la iglesia repicaban pesadamente, sus ecos vibrando a través del salón fúnebre, cada tañido como un latido que marcaba el paso del tiempo. Mateo corrió a buscar al sacerdote, sus pasos resonando mientras desaparecía por las puertas. Dentro de la iglesia, María estaba congelada frente al ataúd de su esposo, su corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que podría estallar. Sofía y Po, susurrando entre lágrimas, papá está esperando que mamá abra la puerta para él. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de María, helándola hasta los huesos. ¿Eran ciertas las palabras de su hija, o era solo la imaginación de una niña destrozada por el duelo? Pero, ¿y los golpes? Eran reales, innegables. Enrique definitivamente ocultaba algo, y la certeza de eso crecía como una sombra en su mente. María escaneó la habitación, viendo los rostros aterrorizados de los vecinos. Todos entendían que este no era un funeral ordinario. Doña Rosa apretaba sus manos en oración desesperada, sus labios moviéndose rápidamente en latín. Margarita agarraba su manto con fuerza, murmurando para sí misma, si Antonio no está muerto, quizás aún tengamos tiempo para salvarlo. Pero, ¿y si era demasiado tarde? Ese pensamiento apuñaló la mente de María como un puñal, cortando su aliento. No podía esperar más. Ya sea que el sacerdote llegara o no, ya sea que Enrique intentara detenerlos o no, ella descubriría la verdad. Las campanas de la iglesia continuaban repicando, sus pesados tañidos reverberando a través del aire cargado de duelo. Nadie lloraba. Por Antonio ahora, el terror los había consumido a todos. Toc, toc, los golpes desde el ataúd continuaban, más fuertes, más desesperados, cada uno como un grito desde el más allá. María sintió que todo su cuerpo se congelaba, pero su mente gritaba, ¿Antonio aún estaba vivo? No podía ser, pero ¿y si lo estaba? Sudor frío goteaba por su espalda mientras su mano temblorosa agarraba con fuerza la de Sofía. La niñita sollozaba, su rostro marcado por el miedo. Mamá, papá pide ayuda, susurró,
su voz un eco de desesperación que resonaba en el alma de María. Doña Rosa susurraba una oración desesperada, sus manos apretando el rosaosistema, rosario con tanta fuerza que las cuentas parecían a punto de romperse. No ignores a la niña, María, los niños no mienten sobre estas cosas, dijo con voz temblorosa, sus ojos llenos de un temor antiguo. María sintió que el aire se volvía más denso, como si el peso del miedo colectivo en la iglesia la aplastara. Tenemos que abrir el ataúd. Ahora, dijo, su voz clara y decidida, cortando el silencio como un relámpago. No, rugió Enrique, cargando hacia adelante, sus ojos desorbitados por el pánico. ¿Estás loca, María? Esto es una locura, superstición. ¿Quién abre un ataúd en medio de un funeral? María se giró hacia él, sus ojos ardiendo de furia. Entonces explícalos, Enrique, ¿qué son esos sonidos? Enrique apretó los puños, su voz quebrándose. El viento, ya te lo dije, es solo el viento. ¿Crees que soy estúpida? Gritó María, su voz resonando en las paredes de piedra. ¿Piensas que todos aquí somos estúpidos? Enrique abrió la boca, pero no encontró palabras. Mateo avanzó, su rostro endurecido. Si es solo el viento, entonces no hay problema en abrirlo, ¿verdad? El silencio en la iglesia era tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido. Enrique tragó saliva, su mirada fija en el ataúd, el sudor goteando por su rostro. No, gritó, su voz quebrada por la desesperación. Nadie toca ese ataúd. Pero su reacción solo alimentó las sospechas. Jaime, con su voz grave y autoritaria, dijo, Enrique, cada palabra que dices te hace parecer más culpable. Si no tienes nada que esconder, déjanos abrirlo. Enrique lo miró con furia, pero el miedo en sus ojos era innegable. Sofía soltó otro grito desgarrador. Papá, papá, estoy aquí. Sus palabras resonaron, amplificando el terror en la sala. Toc, toc, los golpes se intensificaron, más rápidos, más desesperados. Algunos vecinos comenzaron a correr hacia la puerta, tropezando en su pánico, mientras otros permanecían inmóviles, paralizados por el horror. Margarita, con las manos temblorosas, susurró, María, no podemos esperar más, hay que abrirlo ahora. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, asintió. Llama al padre Manuel, si hay un alma atrapada, él sabrá qué hacer. Enrique palideció, aún más, su rostro ahora casi irreconocible. No, nadie va a llamar a nadie, gritó, pero su voz sonaba más como un aullido de animal acorralado. María no pudo soportarlo más. Se volvió hacia Mateo, su voz firme como el acero. Ve por el padre Manuel. Ahora, Enrique intentó detenerlo, lanzándose hacia adelante, pero Jaime lo sujetó con fuerza por el brazo. Basta, Enrique, no tienes autoridad aquí, dijo con una calma gélida que contrastaba con la tormenta que se desataba en la iglesia. Enrique se liberó, pero su rostro estaba desencajado, sus ojos brillando con un terror puro. Las campanas continuaban repicando, cada tañido resonando como un latido fúnebre. Mateo salió corriendo, sus pasos resonando en el suelo de piedra. Sofía, aferrada al vestido de su madre, sollozó, mamá, papá está esperando que abras la puerta para él. Sus palabras eran como cuchillos en el corazón de María, cada una cortando más profundo. María miró a su alrededor. Los rostros de los vecinos reflejaban una mezcla de miedo y fascinación morbosa. Doña Rosa rezaba en voz baja, sus manos temblando. Margarita susurró, si hay alguna posibilidad de que Antonio esté vivo, no podemos dejarlo ahí. El pensamiento de que Antonio pudiera estar atrapado, luchando por su vida dentro de esa caja de madera, era insoportable. María no podía esperar más. Voy a abrirlo, dijo, su voz resonando con una determinación que no admitía dudas. No, rugió Enrique, corriendo hacia ella con los ojos desorbitados. Estás loca, esto es una profanación. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un puñetazo de Mateo lo derribó al suelo. Cállate, Enrique, gruñó, su rostro rojo de ira. Si no tienes nada que temer, déjanos abrirlo. Toc, toc, toc. Los golpes eran ahora incesantes, un ritmo desesperado que resonaba en los corazones de todos.
María colocó sus manos temblorosas sobre la tapa del ataúd, su respiración entrecortada. Sofía, llorando, susurró: «Papá tiene miedo, mamá». María apretó los dientes, sus dedos aferrando la madera. Estaba lista para abrirlo, para enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Pero una voz profunda resonó desde la entrada de la iglesia: «María, detente». Todos se volvieron. El padre Manuel había llegado, sus túnicas negras ondeando mientras avanzaba con pasos firmes, su rostro grave y sereno. La multitud se apartó para dejarlo pasar, sus ojos fijos en él como si fuera la única esperanza en medio del caos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz resonando con autoridad. Mateo se acercó rápidamente. «Padre, algo está mal, hay ruidos dentro del ataúd, tenemos que abrirlo». El sacerdote avanzó lentamente, sus ojos escaneando los rostros aterrorizados antes de posarse en María. «¿Estás segura de esto, María?», preguntó, su tono calmado pero cargado de peso. María sintió que su aliento se detenía. «¿Estaba segura?». Miró a Sofía, cuyos ojos llorosos brillaban con una certeza que la desgarraba. «Papá tiene miedo», susurró la niña. María tomó una respiración temblorosa y miró al sacerdote. «No estoy segura, padre», admitió, su voz quebrándose, «pero no puedo enterrar a Antonio con esta duda en mi corazón. No puedo». El padre Manuel asintió solemnemente, sus ojos llenos de comprensión. Se acercó al ataúd, su mano rozando la tapa de madera con una reverencia casi sagrada. La iglesia estaba en silencio mortal, el aire tan denso que apenas se podía respirar. Toc, toc, otro golpe, más fuerte, más frenético. Doña Rosa dejó escapar un grito ahogado, y varios vecinos corrieron hacia la puerta, pero se detuvieron al darse cuenta de que estaba cerrada. Enrique, desde el suelo, murmuraba como un loco: «No lo abran, no lo abran, se arrepentirán». Nadie le prestó atención. María encontró la mirada del padre Manuel. Él asintió. «Ábrelo», dijo con voz firme, pero antes de que María pudiera mover la tapa, una voz desesperada irrumpió desde la entrada. «Deténganse, no abran ese ataúd». Todos se volvieron, atónitos. Esteban, el médico forense del pueblo, entró, corriendo, su ropa desaliñada, su rostro empapado en sudor. «Hay un error», jadeó, apenas recuperando el aliento. «Revisé el certificado de defunción de Antonio, y algo no está bien». María sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?», logró articular, su voz apenas un susurro. Esteban se acercó, su expresión sombría. «El certificado fue firmado por un doctor que no reconozco. Fui al hospital en Sevilla, y nadie confirmó oficialmente la muerte de Antonio. Hay algo muy raro aquí». El aire en la iglesia se convirtió en hielo. María sintió que sus piernas cedían, pero se mantuvo en pie, aferrándose a Sofía. Enrique dejó escapar un gemido estrangulado, como un animal acorralado. «No, no, no, no». Mateo apretó los puños, su voz como un trueno. «¿Qué significa eso, Esteban?». El forense tragó saliva, sus ojos fijos en María. «Significa que hay una posibilidad de que Antonio nunca haya estado muerto». Un grito colectivo estalló en la iglesia. María se derrumbó de rodillas, abrazando a Sofía con fuerza. La niña sollozaba. «Mamá, te lo dije, papá está vivo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, su mano temblorosa alcanzando la tapa del ataúd. Iba a abrirlo, tenía que hacerlo, pero Enrique se lanzó hacia adelante, gritando como un poseso: «No, no lo hagan». Y entonces, ¡bang!, las puertas de la iglesia se cerraron de golpe, sumiendo todo en la oscuridad. Los gritos de pánico llenaron el aire. Los vecinos se empujaban, desesperados por escapar, pero las puertas estaban cerradas con llave. El olor a piedra húmeda, cera quemada y el sudor del miedo se mezclaban en una atmósfera asfixiante. María apretó a Sofía contra su pecho, sintiendo el cuerpecito de la niña temblar. «Mamá», susurró Sofía, su voz apenas audible. «Tranquila, mi amor, mamá está aquí», dijo María, su corazón latiendo como un tambor de guerra. «No podemos quedarnos aquí», gritó una mujer, golpeando las puertas con desesperación. Pero no cedían. ¿Quién cerró las puertas? Mateo intentó usar su teléfono, pero no había señal.
Doña Rosa rezaba frenéticamente, sus manos temblando tanto que el rosario se le resbalaba. Es un castigo, un presagio, murmuró. María luchaba por mantener la calma, pero el terror la envolvía. Alguien, abran las puertas, gritó otra voz, pero no había respuesta. De repente, una risa enloquecida cortó la oscuridad. Todos se volvieron. Enrique estaba en el centro de la iglesia, sudoroso, con los ojos inyectados en sangre. No abran el ataúd, no lo abran, aulló, su voz quebrada por la desesperación. El padre Manuel avanzó, su presencia imponente, incluso en la penumbra. Enrique, ¿qué sabes de esto?, preguntó, su voz firme como una roca. Enrique retrocedió, sacudiendo la cabeza violentamente. No me pregunten, no me pregunten, gritó, su cuerpo temblando como una hoja. Mateo lo agarró por el cuello, su rostro contorsionado por la ira. ¿Qué le hiciste a Antonio? Enrique se derrumbó, cayendo al suelo, ya no el hombre arrogante que había sido, sino un montón de miedo y culpa. Llora, no quise, sollozó, sus palabras apenas coherentes. María se acercó, su voz afilada como una navaja. ¿Qué hiciste, Enrique? Enrique sollozó, su cuerpo convulsionando. Solo quería lo que era mío, la finca. Antonio no quería venderla. Dijo que nunca lo haría. Llora, solo quería asustarlo. Hizo una pausa, su respiración entrecortada. Puse algo en su vino, solo para dejarlo inconsciente, para que firmara los papeles. Pero, no despertó. La iglesia se paralizó. María sintió que el mundo giraba a su alrededor, un zumbido ensordecedor en sus oídos. ¿Drogaste a mi esposo?, preguntó, su voz temblando de furia y dolor. Enrique asintió, el sudor corriendo por su rostro. No sabía que era alérgico, no lo sabía. Cuando no despertó, entré en pánico. ¿Y falsificaste el certificado de defunción?, gruñó Mateo, sus puños apretados, listo para golpearlo de nuevo. Enrique se estremeció. No tenía opción. Soborné a un doctor en Sevilla para que falsificara los papeles. Pensé que estaba muerto. ¿Pensaste?, gritó María, sus manos temblando de rabia. ¿No lo verificaste? Enrique se acobardó, incapaz de mirarla a los ojos. Tenía miedo, no sabía qué hacer. ¿Y dejaste que lo enterraran vivo?, rugió. Jaime, su voz resonando como un trueno. Enrique sollozó, desplomado en el suelo. No lo sabía, no lo sabía, pero sus palabras fueron interrumpidas por un bang bang bang. Los golpes dentro del ataúd eran ahora tan violentos que la madera parecía vibrar. Los gritos de los vecinos llenaron el aire. Enrique se quedó petrificado, sus ojos desorbitados. No puede ser. El padre Manuel se santiguó y dijo, con voz firme, abran el ataúd. Ahora, María tomó una respiración profunda, sus manos temblando pero decididas. Se volvió hacia Mateo y Jaime, quienes asintieron en silencio. Colocaron sus manos sobre la tapa, listos para levantarla. Enrique chilló, su voz rota por el pánico. No lo abran, no lo abran. Pero era demasiado tarde. Con un crujido que resonó en la iglesia, Mateo y Jaime levantaron la tapa del ataúd. Un grito desgarrador escapó de la garganta de María. Antonio, allí estaba, vivo. Su cuerpo temblaba, su piel pálida como la cera, sus labios agrietados por la deshidratación. Sus ojos parpadearon, débiles pero conscientes, buscando los de María. Antonio, gritó María, cayendo de rodillas junto al ataúd, sus manos temblorosas tocando su rostro. Estoy aquí, estoy aquí. Sofía rompió en llanto, abrazando a su padre. Papá, papá, estoy aquí. Un aliento débil escapó de los labios de Antonio, un sonido que hizo que el corazón de María diera un vuelco. Jadeos y gritos de shock llenaron la iglesia. Los vecinos retrocedieron, algunos llorando, otros cubriéndose la boca en incredulidad. Antonio no estaba muerto, había sido enterrado vivo. Mateo arrancó su chaqueta y la envolvió alrededor de Antonio. Rápido, necesitamos ayuda, gritó. El padre Manuel se arrodilló junto a Antonio, tomando su mano con calma pero urgencia. Alguien traiga agua, ahora. Margarita corrió al fondo de la iglesia, buscando desesperadamente algo para hidratarlo. María sollozaba, sus lágrimas cayendo sobre la mano de Antonio. No me dejes,
Antonio, no dejes a Sofía, por favor. Sofía se aferró al brazo de su padre, sus manitas apretándolo con fuerza. Papá, despierta, te extraño tanto. Los labios de Antonio temblaron, intentando hablar, pero estaba demasiado débil. De repente, un chillido cortó el aire. No, esto es un demonio. Enrique gateaba por el suelo, su rostro contorsionado por el terror. Antonio, está muerto, tiene que estar muerto. Mateo explotó, lanzándose hacia él y dándole un puñetazo que lo envió de nuevo al suelo. Cállate de una vez. Enrique gimió, su voz rota. No puede estar vivo, no puede. María se puso de pie, sus ojos ardiendo de furia. ¿Por qué tienes tanto miedo, Enrique?, preguntó, su voz cortante como un cristal roto. Enrique sollozó, retrocediendo como un animal herido. Llora, no quise, lo enterraste vivo, rugió Jaime, su voz llena de desprecio. Los vecinos jadearon, su miedo transformándose en furia. Doña Rosa, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido, apretó su rosario. Es el diablo, verdaderamente es el diablo. Margarita siseó. Llamen a la policía. Esto no puede quedar impune. El padre Manuel asintió, señalando a Mateo. Saque a Antonio afuera. Necesita atención urgente. Mateo y varios hombres del pueblo levantaron con cuidado a Antonio del ataúd. María agarró su mano, su voz quebrándose. Aguanta, Antonio, tienes que vivir. Sofía, sollozando, palmoteó el rostro de su padre. Papá, despierta. Vamos a casa. Antonio dejó escapar un aliento débil, sus ojos llenos de lágrimas, encontrando los de María. Había oído todo, cada palabra, cada grito, atrapado en la oscuridad de su propia tumba. Su hija lo había salvado. Fuera, las sirenas ululaban. 2 coches de policía y una ambulancia se detuvieron frente a la iglesia. El comisario Andrade salió, sus ojos agudos, escaneando la multitud temblorosa. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mateo se adelantó, su voz llena de furia. Enrique intentó matar a Antonio, sobornó a un doctor, falsificó el certificado de defunción y lo enterró vivo. La iglesia estalló en murmullos de incredulidad. Andrade se volvió hacia Enrique, su rostro helado. Arréstenlo inmediatamente. 2 oficiales lo levantaron del suelo, esposándolo mientras él gritaba. No, soy inocente, pero sus gritos eran inútiles. Los oficiales lo arrastraron hacia el coche patrulla. Pagarás por todo, gruñó Mateo, sus puños aún apretados. Andrade se acercó a María, su voz firme pero compasiva. Haremos una investigación completa. Antonio será llevado al hospital ahora mismo. María asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Miró a Antonio, cuya respiración era débil pero constante, un destello de vida en sus ojos. Vas a vivir, amor. Vas a vivir, susurró, apretando su mano. Sofía sonrió entre lágrimas, sus manitas envolviendo las de su padre. Papá, ¿podemos ir a casa? Antonio, con un esfuerzo titánico, movió los labios, su voz ronca pero llena de amor. Sire, vamos, a casa. 3 días después, en el Hospital San Esteban, el sol de la mañana filtraba a través de la ventana, iluminando el rostro de Antonio. Su respiración era más estable, sus mejillas menos hundidas, aunque sus ojos aún cargaban el peso de lo que había vivido. María y Sofía estaban a su lado, la niña acurrucada contra su pecho. Papá, exclamó Sofía, trepando a la cama, sus bracitos rodeándolo, sus manitas trazaron su rostro, como asegurándose de que era real. Estás de vuelta. Antonio sonrió débilmente, sus ojos brillando con calidez. Lo siento, mi amor, dijo, su voz áspera pero llena de emoción. María tomó su mano, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Sabes lo asustadas que estuvimos? Antonio asintió lentamente, su expresión llena de dolor. Oí todo, dijo, su voz temblorosa. Estaba atrapado, no podía moverme, no podía gritar, pero oí a Sofía llamarme, oí a Enrique mentir. María sollozó, abrazándolo con fuerza. Sofía se aferró a su brazo, su voz brillante. Mamá te salvó, papá, te oí llamarme. Antonio miró a su hija, sus ojos empañados. Gracias, mi angelito, susurró,
acariciando su cabello. Sofía sonrió y lo abrazó con fuerza. Fuera de la habitación, Mateo y el padre Manuel esperaban. María salió un momento, su rostro agotado pero aliviado. Mateo se acercó, su voz firme. Enrique está detenido, irá a juicio. María asintió, el peso de los últimos días aún oprimiendo su corazón. El padre Manuel puso una mano en su hombro. Antonio está vivo. Eso es lo que importa, dijo con calma. María respiró hondo, una sonrisa tenue asomándose en sus labios. Sí, padre, eso es lo que importa. Una semana después, el Tribunal Provincial de Villanueva estaba abarrotado. Los vecinos llenaban las bancas, sus rostros una mezcla de indignación y alivio. Enrique fue llevado al estrado, sus manos encadenadas, su rostro demacrado, sus ojos hundidos por el miedo. El fiscal leyó los cargos con voz firme. El acusado, Enrique Jiménez, es imputado por intento de asesinato, falsificación de certificado de defunción y entierro deliberado de una persona viva, Antonio Herrera. Un murmullo recorrió la sala. María, sentada en primera fila con Sofía en su regazo, mantuvo la mirada fija en Enrique. Ya no era el hombre arrogante que había intentado manipularla, ahora era un cobarde tembloroso enfrentando su destino. El juez levantó el mazo, listo para dictar sentencia, cuando una voz resonó. Espera. Todos se volvieron. Antonio estaba de pie, apoyado en un bastón, pero su mirada era firme, llena de una fuerza renovada. Miró a Enrique directamente a los ojos, su voz calmada pero cortante. Tengo algo que decir antes de que lo sentencien. El juez asintió, permitiéndole hablar. Antonio avanzó lentamente, su presencia llenando la sala. Enrique, no te odio, dijo, su voz resonando en el silencio, pero te desprecio. Traicionaste a nuestra familia, tu honor, todo lo que significa ser humano. Ahora enfrentarás las consecuencias. Enrique se derrumbó, sollozando, pero nadie sintió piedad por él. El juez golpeó el mazo. El acusado es sentenciado a 25 años de prisión. La sala estalló en aplausos, pero María cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio. La pesadilla había terminado. Un mes después, la finca de los Herrera estaba bañada en la luz dorada del sol andaluz. Antonio estaba en el porche, mirando los olivares que se extendían hasta el horizonte, su mano entrelazada con la de María. Sofía corría por el patio, su risa resonando como un canto de libertad. Realmente estamos en casa, susurró María, su voz llena de paz. Antonio asintió, sus ojos brillando con gratitud. Gracias a ti. A las 2, María apoyó su cabeza en su hombro, su corazón finalmente en calma. Antonio apretó su mano y susurró, nunca os dejaré de nuevo. Sofía corrió hacia ellos, arrojándose a sus brazos. Somos una familia, nadie nos separará nunca. María sonrió, besando la frente de su hija. Así es, mi amor, siempre juntos. Bajo un olivo centenario, símbolo de su legado, celebraron una comida con amigos y vecinos. Las risas llenaban el aire, el aroma del aceite de oliva y el pan recién horneado flotando entre ellos. María y Antonio intercambiaron una mirada, renovando en silencio sus votos de amor. La verdad había salido a la luz, la justicia había prevalecido, y el amor de su familia los había salvado. La historia de Villanueva del Río sería contada por generaciones, una lección de que la verdad nunca queda enterrada para siempre, y que la persistencia y el amor siempre triunfan sobre la avaricia y el engaño.